Spider-Man 3 es un mierdón. ¿Vas a llorar? Spider-Man 3 es una obra maestra. Y tu opinión no cuenta. YouTube os ha quitado el único poder que teníais sobre mí, los dislikes. Y ahora puedo decir lo que me salga de las pelotas. Dark Souls 2 es el mejor juego de la trilogía. El ataque de los clones es una buena película. La pizza con piña es la mejor No, eso no. Vaya, 0 dislikes. Oh, mirad al pequeño hater Junior. ¿Vas a llorar? Mientras el resto de películas de superhéroes son casi todas iguales, descubro mis poderes, qué guay soy, seamos amigos. Y aquí no hacemos eso. Spider-Man 3 habla sobre cómo un héroe la puede llegar a cagar tanto hasta el punto de convertirse en su mayor villano. Un emo. Mary Jane es despedida. Tiene problemas. ¿Qué creéis que hará nuestro héroe? Oh, Spider-Man también tiene problemas, ¿sabes? Y siempre lo supera, todo se arreglará, no estés triste, sonríe a la vida. Tu mejor amigo quiere matarte. ¿Qué creéis que haría Spider-Man? El Poronga Arenosa tiene una hija que necesita una cirugía muy costosa. ¿Qué creéis que hará Spider-Man, chicos, para ayudarle? Hasta nunca. No lo entiendo. Spider-Man no mata a la gente. ¡Cagaste, vieja! Como ya he dicho, Spider-Man 3 es una obra maestra, sin precedentes. Así que dale a like si vas a llorar. ¿Vas a llorar? Y suscríbete para hacer el baile de Bully Maguire, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Spider-Man 3. En los créditos iniciales, el título de la película aparece sobre un fondo negro, no solo por el simbionte, sino porque es la más oscura de las 3 películas. Y es que en las anteriores, esta parte siempre era de color rojo. De hecho, la segunda peli ya terminaba de forma amarga, pues MJ le decía: pero Peter acaba centrándose más en sí mismo que en su novia. Prueba de ello es que esta peli no solo empieza con la misma secuencia con la que terminaba la segunda entrega, sino que vemos a Peter viéndose a sí mismo en una enorme pantalla. En los periódicos de este kiosco vemos varios titulares que hablan de cómo Spider-Man salvó a un bebé de un apartamento en llamas, en la primera peli, y en la segunda a una niña. Y en esta revista leemos el nombre de Ray Frank, que al revés es Frank Ray, el seudónimo que empleaba Frank Giacoia, uno de los entintadores de Marvel Comics. Aparece Gwen Stacy por primera vez. Aunque en esta peli no acaba muerta y Peter sigue siendo puteado igual que en el instituto. En la mansión Osborn vemos una máscara de tonos dorados y plata en referencia al villano de El Duende, cuyo nombre es Ned Leeds. Es el mejor amigo de Peter Parker en las nuevas películas de Spider-Man. La canción de Mary Jane de la peli de Annie Get Your Gun habla sobre cómo enamorarse es maravilloso. Pero Mary Jane en esta peli empieza a desenamorarse de Peter, y este se enamora de ser Spider-Man. ¿Qué masa? La más sabrosa, Y es que apenas se sabe la letra de la canción para que veamos lo poco que va a verla a sus funciones. MJ le dice a Peter que su deseo es verle siempre en primera fila de sus actuaciones. Y justo ¡pam! Llega el simbionte y jode todo. A Mary Jane la despiden, Harry ataca a Peter y Eddie Brock amenaza la carrera de Peter. Vemos que Peter conserva su moto de repartidor y el mismo casco, al que su jefe de la pizzería le arrancó la etiqueta. Y el simbionte se pega a la matrícula adquiriendo una forma de V, la V de Venom, aunque nunca se llega a decir el nombre de Venom en la peli. Cuando el simbionte ataca a Peter por la noche, el sonido que escuchamos es de la película de los ladrones de cuerpos del 78, donde una misteriosa forma de vida ataca también a la gente cuando duerme. La araña del traje de Peter cierra ahora sus patas en forma de garra, como atrapándolo, en lugar de la araña habitual del traje normal, señalando que este traje es un parásito y Peter su huésped. Cuando Peter golpea a MJ, le pregunta, un guiño a cuando Peter salva a Mary Jane en la primera peli. En esta ocasión, Peter dice,
ya que en esta peli se pierde a sí mismo y no sabe quién es exactamente. Y de nuevo en su apartamento vemos que conserva las fotos de MJ que le hizo en la primera peli. El poronga arenosa lleva la mítica camiseta del hombre de arena y tiene una hija también enferma como en los cómics. Y dice... justo lo que el señor Ditkovich dice sobre Peter. Y es que la peli hace a Flink Marko y a Peter igual de responsables por lo de tío Ben, demostrando que ambos hicieron cosas horribles. Cuando Peter le dice a MJ, muestra sus conocimientos sobre las ondas sónicas, algo que usa al final de la película para derrotar a Venom. Cuando Peter le devuelve su propia granada a Harry durante la pelea, este se golpea en la cabeza y pierde la memoria. Cuando luchan en la mansión y este usa el mismo ataque contra Peter, este le devuelve otra vez la granada del mismo modo, ya que Harry ha olvidado que ese ataque no le funcionó la primera vez. Y vemos cómo sale volando después de la explosión. Harry dice, lo cual acaba haciéndolo al final de la película, muriendo igual que su padre atravesado por su propio deslizador. MJ le cuenta su frustración a Peter y este acaba hablando de sí mismo. Sí, que me aman. De hecho, cuando ella le dice, me la suda, soy Spider-Man, adiós. Porque desde que ella le contaba sus problemas con su padre en la primera peli, él trataba de restarle importancia. Solo piensa en sí mismo y no deja de ignorar los problemas de MJ. Eddie Brock es un mentiroso, porque dice... aún no trabaja para el Daily Bugle. Es un freelance tal y como dijo Robbie en la primera peli. Y también miente al decir... Vemos las portadas de periódicos de anteriores pelis, como el ataque del duende a las oficinas, la llegada de Octopus en la segunda peli y cuando Peter dejó de ser Spider-Man. La banda toca el tema original de la serie animada de Spider-Man en los años 60. Y Peter dice, en referencia a este momento de la primera peli. Peter le pide una foto a MJ, que se gira ilusionada pensando que un fan le pide una foto a ella. Y vemos cómo en la foto su sonrisa pasa a ser decepción cuando ve que se trata de Peter. Peter hace una segunda foto al cartel de Spider-Man, otra señal de cómo ignora a MJ para pensar en sí mismo. Se da el mismo beso con Gwen que el que se dio con MJ, algo que era tan especial para ambos. Durante unos segundos pone el pulgar boca abajo, ya que él está boca abajo, pero lo que quiere decir sin querer es que acaba de hacer tremenda cagada. Se da cuenta e invierte el pulgar para que la gente lo vea hacia arriba. ¿En serio todavía os parece tan mala esta peli? La pelota que Peter le da a Harry tras su recuperación es la misma que vimos en la primera entrega durante la comida en el piso, y vemos a Harry con un abrigo parecido y casi el mismo look que en la excursión de la primera peli. Un guiño muy nostálgico a mejores tiempos. Soplame la vela. Uno de los policías que custodian el camión es Grant Curtis, productor de la trilogía, y cuyo nombre ya aparecía en un periódico que leía Norman Osborn en Spider-Man 1. Cuando MJ piensa en Harry y le llama, está en Harry Street. Y cuando Harry y Peter hablan sobre MJ, la calle se llama Jane Street, el nombre de Mary Jane. Peter va de sobrado y se sienta en la mesa de Jameson, momentos en los que vemos a Betty Grant en la distancia, bastante cachonda al otro lado de la ventana. Cuando Peter se quita las botas de su traje para quitar la arena, vemos que en los pies usa estribos para evitar que se le suba o mueva el traje. Un guiño a esta escena del ascensor de Spider-Man 2. Es decir, mejoró su traje para evitar que se le pillaran las pelotas. Stan Lee hace su cameo y le dice a Peter una de las expresiones recurrentes que usaba el creador para terminar sus viñetas. Vuelve Bruce Campbell, presentador, acomodador y ahora maître del restaurante. Peter le pide que toquen la canción de la obra de MJ, a quien ya han despedido, pero Peter ni siquiera lo sabe aún. Vemos la cicatriz de la picadura de araña en la mano de Peter justo donde le mordió hace 2 películas. Cuando lucha contra el hombre de arena, ¡te la chupo!, vemos que algunos de los dientes salen volando.
Los nombres del móvil de MJ son trabajadores del equipo artístico de la película, y Juliet Gelman es un guiño a Juliet Gelman Randazzo, de la película Desmontando a Harry, en referencia a la relación amorosa de MJ y Harry en esta película. Me comió la poronga, Peter. Detrás del señor Connors hay un esqueleto de reptil colgando, un guiño a que este acabará convirtiéndose en el lagarto. Y aunque Peter destruye al simbionte, más o menos, siempre se nos olvida que el Dr. Connors conserva la única muestra que no se ha destruido. Aparece el cómico Dean Edward. En la portada del Daily leemos: temblores de pequeña escala en el metro, en referencia a las secuelas de la pelea de Spider-Man contra el Poronga Arenosa. En el escritorio de Eddie vemos una foto de Gwen, aunque no es su novia, y Peter lo humilla diciéndole: Eddie acaba yendo a la iglesia, donde se convierte en Venom. La voz del Duende Verde le dice a Harry el mismo consejo que le daba a Norman para matar a Spider-Man. Atacaremos su corazón. Harry hace que MJ deje a Peter, y Peter dice: hombre, lo habría hecho si no hubieras estado demasiado ocupado matándote a paja contigo mismo. Pero este es el particular modo de vengarse de Harry de que Peter y MJ ocultaran cosas a Harry. Harry desaparece mágicamente, pero el tío de atrás gira en plan: ¿qué coño haces debajo de la mesa? Para muchos esta escena no tiene ningún sentido, pero sí lo tiene. Vemos que en la tienda pone un cartel de venta por liquidación. Vamos, que por muy guay que se crea, Peter tiene que seguir comprando la ropa en rebajas, porque no tiene dinero. Y toda esta escena es desde su perspectiva de lo que Peter cree que es la hostia. Pero no, da vergüenza ajena, es patético, porque el Peter de verdad es un puto friki. Y aquí está intentando ser algo que no es. Y por eso es una mofa. El espectador solo tiene dos opciones aquí: sentir cringe o reírse de Peter. O las dos cosas, vaya. Cuando Peter lleva el traje negro, su pelo es más oscuro. Y cuando deja de llevarlo, su pelo vuelve a clarearse y a la normalidad, porque se ha desintoxicado. De hecho, la ducha que se da, ese acto de limpiarse, es un ejemplo de su desintoxicación del simbionte. Y cuando ve a MJ por la ventana, un paralelismo a cómo este la miraba por la ventana de su cuarto en la primera película. El mensaje que Venom deja a Peter tiene la misma fuente que la de los cómics del sensacional Spider-Man. La música que escuchamos aquí está inspirada en un episodio de la serie de animación. De hecho, fue compuesta por Christopher Young, a quien vemos como uno de los compositores que trabajan en la obra de teatro de MJ. Estos dos niños son los dos hijos de Sam Raimi, y su hija aparece vendiéndole a Jameson una cámara de fotos. Eddie no quiere que Peter destruya el simbionte, porque es otro adicto al parásito, y cuyo esqueleto acabamos viendo durante un frame de la explosión. Peter le dice a Flynn: aquí, justo en este momento, no solo lo está perdonando a él, sino a sí mismo, tal y como le dijo tía May que hiciese. Porque siempre se culpó por la muerte de tío Ben. Durante toda la peli vemos cómo todo se rompe alrededor de Peter. La puerta de su apartamento, sus relaciones... Y Peter cada vez es más agresivo con su entorno. Solo cuando la puerta está completamente rota, Peter la abre para recibir ayuda. Y es cuando empieza a sanar de verdad, porque la película entera trata sobre sanar a nivel interno. Y la peli podría haber terminado con Spider-Man haciendo acrobacias entre los rascacielos, como hizo la primera peli o la segunda, o como hacen la mayoría de películas de Spider-Man, pero no, acaba con MJ y Peter bailando, sin una sola palabra y empezando de cero. Suscríbete si al menos te he demostrado que esta película no era tan mala como la recordabas, y dale a like para más vídeos así, especialmente si queréis uno de Spider-Man No Way Home.